Este programa es otro producto de Libra Producciones. Hola, bueno, sí. Estamos en comunicación con el señor Pablo Kendekian, el que en este momento está a cargo del diario Armenia. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Bienvenido a esta audición. Y bueno, queremos saber de vos. ¿Cómo andás, Pablo? Bueno, ¿qué tal, Rosa? Muy bien, gracias. Gracias por llamar. No, por favor, ya sabemos de que el diario ha cumplido sus 90 años. ¿Cuántos años, no, Pablo? La verdad es que es mucho nominalmente y viendo la historia, bueno, nada, también da impresión. Seguro. Bueno, Pablo, contanos un poquito de vos. ¿Dónde naciste? Si tus padres son armenios, son los que llegaron de Armenia o tus abuelos. Contanos un poquito. Sí, nací acá hace 56 años atrás. Y mis papás, bueno, mi papá vino desde Alejandría, bueno, pasando primero por Marsella y bueno, se estableció en Rosario. Sí. Eso fue a principios de los años 30. Sí. Y mi mamá vino desde Grecia, desde Kefalonia, una isla muy linda del Jónico. Sí. Hermosa zona, hermosísima. Sí, muy linda. Sí. Y bueno, y ellos se conocieron acá, en lo que era el Salón del Centro Armenio. Sí. Bueno, y fruto de esa pareja nacimos mi hermana y yo. Bueno, me alegro mucho. Bueno, originalmente, o sea, mis abuelos originalmente eran de parte de mi mamá, de Çanakkale y de Gelibol, de Galípoli, sí, que es cerquita de lo que era Constantinopla. Sí. Son dos ciudades enfrentadas, digamos, estaban frente a frente. Y ambos terminaron en Kefalonia, que es donde se casaron. Sí. Eso fue todas las historias de los armenios son muy interesantes y son lindas. Sí, y por el lado de mi papá vienen de Arapir. Perdón, ¿cómo? Sí, que esas historias me encantan. Porque, esas historias son muy lindas. Son muy lindas porque en cada uno, a pesar de tener el mismo origen, cada uno la vivió de distintas formas, ¿no? O sea, la llegada acá a la Argentina. Claro, Sí, claro. Sí. Bueno, sí. No y te decía, de parte de mi papá vienen de Arapgir, que también es en la región de lo que es Cilicia, sí, actualmente de territorios usurpados por Turquía. Sí, exactamente, sí. Bien. Y bueno, contame, ¿y vos estudiaste? Seguramente en el Centro Armenio de San Gregorio. Y yo estudié en el Colegio Jeremián, vivía muy lejos, tenía un viaje muy largo, pero jardín, primaria y secundaria la hice en el Colegio Jeremián. Mirá vos. Sí, vivía en Devoto. Ajá. Y tenía un viaje bastante largo. Sí. Pero bueno, lo hacía con amor y con gusto, porque más allá de la enseñanza tenía un grupo de amigos muy lindos y nada, la pasábamos bien en el colegio. Bueno, así que entré en instituciones armenias, participé de los Scouts Ararat de Homeletmen. Sí. En un momento se disolvió y entré en Unión Juventud Armenia, y a partir de ahí hice mi trayectoria, digamos, en lo que es la colectividad. Claro. Fue un momento lindo, fue casi a finales de la dictadura y a principios de la democracia. Sí. Y bueno, las vivencias fueron muy lindas por todo la primavera democrática, lo que significaba llevar a nuestra juventud a codearse codo a codo con las otras juventudes políticas, con los partidos políticos. Era un momento de mucha efervescencia, un momento politizado. Sí. Y bueno, llevamos un momento en el que hasta ese momento, las manifestaciones por el 24 de abril se hacían en silencio. Sí. Y empezaron en ese momento a ser mucho más ruidosas. Sí. Queríamos que el acto central siempre fuese frente a la embajada o a lo que es la representación de la embajada de Turquía, y de a poquito lo fuimos logrando. Al principio éramos 15 o 20 personas, pero bueno, en algún momento fue agrandándose.
hicimos actividades muy interesantes desde la Unión Juventud Armenia con huelgas de hambre, en un momento se hizo la toma de Aeroflot cuando Rusia había bloqueado habría bloqueado a Armenia en el tema comercial y por alimentos. Bueno, fue un momento de efervescencia muy interesante que quedó marcado en mi vida. Y mientras tanto estudiaba periodismo en el Instituto Grafotécnico. Y bueno, nada, terminé de estudiar, con un socio y amigo tuvimos un periódico muy interesante en la zona norte, en Vicente López y San Isidro, un diario que se llamaba La Tribuna, que era un semanario, un quincenal, también que se cubría aspectos políticos y sociales de la zona. Fue una época linda, muy interesante, donde aprendimos muchísimo. Mientras estaba en la Unión Juventud Armenia, editábamos la revista GAMC, que seguramente Carlos Asocián te habrá hablado mucho de esa época porque él le encantaba y se sentía muy identificado. Bueno, te comento, yo también pertenecía a la Unión Juventud Armenia, pero muchísimos años que vos, anteriores. Bueno, ya después me casé y bueno, un poco se cortó esa relación. Pero bueno, muchas lindas cosas que se viven dentro de una comunidad como es la armenia y más cuando hay un fervor, viste, de permanecer de pie, ¿no? O sea, realmente es así. Vos sos más joven que yo, así que nos tocaron épocas distintas. Exacto, yo viví en la época militar, es más, cuando hacíamos pegatinas, me acuerdo, en esa época se pedía permiso, pero igualmente uno tenía miedo de hacerlo realmente. Claro. ¿Entendés? Era otra situación, pero lo hacíamos con gusto, con amor, ¿viste? Era impresionante. Bueno, y entonces estudiaste periodismo, hiciste toda tu actividad en semanarios o en 15, o sea, revistas, y después, ¿cómo fue que te fuiste empapando entraste en el diario Armenia en ese momento como periodista? No, en realidad fui siempre un colaborador externo, obviamente que pura entrega, desde sacar las fotos, porque también soy reportero gráfico, desde sacar las fotos hasta... Y lo que sí me había metido de lleno en un periodo en el que el diario Armenia cambió su diagramación y la forma de presentar las noticias, que coincidió en la época que era director Ricardo Yerganian. Eso fue unos meses, digamos, unos años antes de la independencia de Artsaj y de Armenia, ¿no es cierto? Sí. Entonces le habíamos cambiado, ayudé bastante en esa etapa del diario y después colaboré no solamente con notas escritas, sino con distintas cosas, diagramaciones o bueno, distintos aspectos que necesita un diario, un periódico de la talla de lo que fue de lo que es el diario Armenia. Claro. Pero siempre estuve cerca. Bien. Después en ese sentido seguía teniendo mis relaciones con periodistas que están en actividad y bueno, les iba acercando información interesante en relación a lo que es la causa armenia, hasta que creamos con un grupo de gente una agencia de noticias que está dirigido, a periodistas. Entonces le acercamos informaciones útiles a los periodistas para que vayan, según el medio en el que trabajen, les preparamos la información para que se publique. Claro, eso fue un apéndice, digamos, de lo que es el diario Armenia. Dentro de la estructura del diario Armenia, creamos la agencia de noticias Prensa Armenia, que es una agencia que fue valorada desde el principio por otras agencias, incluso
llegamos a publicar una nota que salió en la tapa del New York Times, Mira vos. en la época en que el arzobispo Isaac Muradian, le hicimos una nota al arzobispo Isaac Muradian que se llamaba El amigo armenio del Papa, y esa misma nota traducida al inglés salió en el Washington Post. Salió en tapa de página del Washington Post. Bien, como bien. O sea, salió el anuncio de la nota que estaba adentro, ¿no es cierto? Sí. Pero buscábamos siempre la forma de llegar a la prensa nacional y a la prensa, digamos, sudamericana, facilitando la tarea, siempre con la verdad, sin exagerar y sin ser insistentes. Bien. Y esto, bueno, descubrimos cosas interesantes, dimos a conocer, fuimos los primeros que dimos a conocer un montón de noticias que, bueno, hoy por hoy la comunidad la tiene, pero por ejemplo el tema del rechazo del Lamens a la camiseta de la publicidad, el sponsoreo de Azerbaiyán, esa noticia la dimos nosotros. Es una noticia que todavía, cuando se sigue hablando del Lamens, en algunos medios se sigue recordando. Bien. Descubrimos que hay listas negras de periodistas argentinos y sudamericanos. Bueno, somos proveedores de fotografía, somos proveedores de información, de datos para los medios. Bueno, entonces eso fue mi acercamiento en ese sentido, por fuera del diario, pero dentro de la estructura del diario. Claro. Bueno, ¿te parece que vamos a una pequeña pausa y después nos dedicamos a la historia del diario Armenia? ¿Sí? Bueno, cómo no. Y bueno, sí, así continuamos hablando con nuestro entrevistado Pablo Kendekian y vamos a hablar sobre el origen del diario Armenio. Bien. Bien. Bueno, sí, ese es un origen, a pulmón, como todo lo que se hizo en la colectividad a principios de siglo, ¿sí? En este caso, en 1931, un grupo de compañeros del Tashnaktutyun hubo distintos intentos de hacer publicaciones, pero en este caso, en el 31, se juntaron y resolvieron una reunión poder hacer un diario que pudiera permanecer o pudiera ser duradero en el tiempo. O sea que el principio fue tratar de llegar a la comunidad que estaba acá en Argentina después de toda la camada de gente que vino por el genocidio. O sea, claro, que eran refugiados. Claro, eran refugiados, tratar de seguir lo que es la historia o lo que es y ellos tenían cómo llegaban las noticias en ese momento de Armenia. Las noticias llegaban tarde, pero llegaban básicamente por correo. Sí. Al principio el diario tenía 4 páginas sábana, ¿no? O sea, era un pliego de 4 páginas con muy pocas ilustraciones, pero más que noticias, que había noticias, había muchos textos literarios y había posturas ideológicas ante cosas que ya el lector ya sabía. Claro, ¿sí? Claro. Las noticias formaban parte de la tapa, pero estaban muy poco desarrolladas porque eran simplemente noticias, y después de esas noticias, quizás en números siguientes, porque el diario al principio era semanario, en números siguientes desarrollaban la noticia si era una noticia para desarrollar. Pero llegaban, por supuesto, lentamente, cuando era muy, muy importante, a través de un telegrama que venía del lugar de origen. Esto... cuando se formaron las colectividades y donde el Tashnaktutyun tuvo un lugar de trabajo, siempre la prioridad fue hacer un periódico, iglesia, escuelas, y AGUMP, ¿no es cierto? Claro. Era una de las patas que era necesaria. En este caso no había nada definido, pero el diario ya empezó a encaminar bastante bien a partir del 26 de abril, que fue el primer número del 31, que fue el primer número que salió a la calle. Sí. Después se fue modificando el contenido, obviamente, porque habían más plumas, llegaba la información un poquito más rápida, no mucho más rápido, pero también el diario tenía que informar a los armenios
que sabían leer poco el castellano, Sí. las distintas cosas que pasaban en el país. Ajá. Ya sea en el 31, bueno, desde golpes militares, desde golpes de Estado o Sí. situaciones inestables políticas, Sí. a poder explicar las leyes laborales, Ujú. a poder explicarle a través de los avisos. Eso es algo que, claro, los otros días estuve mirando los diarios y aparecen avisos publicitarios aconsejando a la gente dónde poner el dinero me como para digas. trabajar, explicándolo en armenio. O sea, el aviso era un Claro. aviso de una entidad Claro, financiera local, claro, pero claro. que necesitaban explicarle en armenio, en el idioma original, Sí, sí, sí. bueno, la tasa de interés o poder comprar algo en cuotas, Claro, un diario propiedades. consulta era en realidad para la Claro, comunidad. simplemente de consulta, de ayuda, de acompañamiento. Sí, sí. Avisaba a los compañeros cuando el día que había reunión. Ujú. Era un diario, era un servicio. Obviamente el periodismo, o sea, la prensa siempre, además de informar y de formar, siempre fue un servicio. Claro. Y en este caso, bueno, hay momentos que era más servicio que información, hay más bajada de línea o no, pero bueno, fue mutando un cachito en ese sentido. Contame, a este momento, ¿es más digital? El que diario, papel, diríamos. Sí. A ver, obviamente fue acompañando a los cambios de la industria informática, ¿no? Informativa, perdón. En el primer momento se armaban las páginas, esas 7 columnas que habían en cada una de las páginas, se armaban letra por letra, y detrás de eso había un héroe nacional que se llamaba Aram Miergañán, que armaba todas esas columnas letra por letra. Después llegó el linotipo y se podían armar renglón por renglón y párrafo por párrafo. Un trabajo bastante un trabajo obvio, trabajar con plomo, de noche, cuando uno se equivocaba y le pisaba en la letra que ponía en el linotipo, había que cambiar todo el renglón. O sea, si te comiste un tilde, bueno, nada, hay que cambiar el renglón. Bueno, un trabajo arduo. Y después, bueno, fueron mejorando, llegó el armado, eso se llamaba armado en caliente, llegó el armado en frío, ya con computadoras, y una mejor diagramación, con la posibilidad de jugar. Y en esos cambios, a finales de los años 90, llegó también Internet, la posibilidad de diagramar de otro estilo, de recibir noticias de otra forma, hasta que la digitalización es una cosa con la que convivimos actualmente. Hasta el año 2020, hasta el año pasado, hasta marzo del 2020, el diario siempre salió sus 13.800 números, los sacó en papel. A partir de la pandemia, la cosa se aceleró y dejó de salir en papel. Claro. Que no es algo permanente, pero hoy por hoy dejó de salir en papel. Claro, la información llega a través de páginas. La información llega a través de distintas plataformas. Uno que estudió para eso, siempre está acostumbrado, le gusta tocar el papel y oler la tinta, le cuesta, pero la verdad es que la información rompe las barreras, rompe los límites de los países en el momento. La misma información está en otros lugares. Exactamente, es instantáneo. Cuando uno ve los lectores que tenemos, de qué lugares nos leen, se sorprende muchísimo. Claro, es más abierto, o sea, uno puede leer desde un pueblito chiquitito a una ciudad gigante. En el momento. Pablo, ¿qué es para vos el diario? ¿Qué es para mí el diario? El diario, obviamente, siempre me acerqué al diario porque me interesó, no solamente porque estudié periodismo y porque soy periodista. Me acuerdo, o sea, el diario al principio me traía recuerdos de mi abuelo, por ejemplo, llevándome a la casa, al negocio de un amigo que era composturero y que tenía un kiosco, por ejemplo, adelante, y en el umbral del kiosco nos sentábamos los tres, me hacían leer el diario en armenio y si lo leía bien me daban un chocolatín Jack. También el diario para mí son anécdotas también, ¿no? Me acuerdo de una vez quise limpiar el piso con el diario Armenia, de algo que se había volcado, y mi abuela que nunca levantaba la voz me dijo: nunca más quiero verte hacer eso con el diario Armenia. Mira vos, claro. Y a partir de ese momento, claro,
y creo que a partir de ese momento yo nunca más tiré el diario, es más, los coleccioné. Mira vos, mira vos. Bueno, y después otro recuerdo que me dan, digamos, no es que signifique esto, pero me trae muchos recuerdos. Otra cosa que me acuerdo es un tío abuelo el abuelo de mi mujer, Sí. que había perdido, estaba caminando por la calle Perito Moreno, hacía 2 días que no aparecía, caminaba sin rumbo y lo encontró la policía. Sí. Y vio que tenía el diario Armenia debajo del brazo, llamó a la redacción, a la calle El Salvador, Mira vos. y de esa forma lo salvaron. Mira vos, qué bueno, qué linda, qué linda. Esa es una hermosa anécdota, realmente Bueno, sí. Entonces, mi acercamiento al diario fue desde chiquito, el diario estuvo muy presente desde chico en mi casa y estoy orgulloso de eso. Seguro. Para mí, estar dirigiendo hoy por hoy el diario Armenia me llena, es un honor enorme, un orgullo, es una responsabilidad también enorme. Uno, al ver el nombre de los que me precedieron, o las personas que pasaron por la redacción, es un respeto enorme hacia ellos, hacia lo que hicieron, y entender que esta es otra etapa, es otro momento de la vida de la humanidad y de nuestra colectividad. Y bueno, quizás el diario se va encaminando para otros lados, donde la causa armenia, el estar alertas al lobby azerí turco, es algo que nos tiene mucho más alertas, como dije recién. Sí. Y estamos hablando a otra comunidad, no es más la comunidad de los refugiados. Hoy por hoy son generaciones que nacieron acá y que tienen otros intereses, pero que siempre el tema es guardar la identidad. Bien. Bueno, Pablo, te agradezco estos minutos que me has dado. Sé que estás muy ocupado, pero te agradezco mucho y realmente fue una linda entrevista. Bueno, un gran saludo para vos y seguí con tu trabajo porque lo haces con amor. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a vos, al programa, por darnos esta oportunidad de expresar lo que es el diario y particularmente a mí. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Cabe destacar que el señor Pablo Kendekian trasladó sus investigaciones a un libro llamado Fethullah Gülen, un personaje cuyo fin era derrocar al actual presidente Erdogan y continuar con un plan nefasto de transformar a nivel mundial al islamismo.